exactamente el despido directo, ¿va? Cuando el patrono nos despide, el directo. Patrono nos despide sin responsabilidad de su parte. Nosotros cometimos o infringimos alguno de los incisos que están en esta norma. Le damos facultad para que nos despida sin responsabilidad de su parte. Significa que él no nos va a pagar indemnización. Pero sí tenemos derecho a las irrenunciables, ¿sí? Eso sí, que nos quede claro. Vacaciones, aguinaldo, bonificación, incentivo. ¿Qué es la otra? Incentivo. Bonificación anual para el sector público-privado, vacaciones y aguinaldo. Son irrenunciables, no podemos renunciar. Y el patrón está obligado siempre a pagarnos estas prestaciones. Lo que estamos discutiendo con el despido directo y el indirecto es el pago de la indemnización. Claro, el no pagarla si tenemos otros derechos puede también tener que pagar unos daños y perjuicios. Les quiero Vamos dar... a ir por las normas. Sí, seguimos nosotros para no cometer nosotros estos errores que señalan los artículos. Inciso F. Cuando el trabajador deje de asistir sin permiso del patrono o sin causa justificada, durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. Motivo para que nos despida. La justificación de inasistencia debe ser el momento de regresar a las labores si no lo hubiéramos hecho antes. Inciso B. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Este es un motivo para que nos despidan. En el inciso G también vamos a encontrar. O cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas e instrucciones que el patrón o sus representantes en la dirección del trabajo le indiquen con claridad para obtener mayor eficacia y rendimiento en las labores. Entonces, este inciso encontramos 2 causales para que nos puedan despedir sin responsabilidad de parte para el patrón. El siguiente inciso. Cuando infrija cualquiera de las provisiones del 64 o del Reglamento Interior de Trabajo debidamente aprobado, después de que el patrón no lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en caso de embriaguez, cuando como consecuencia de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrón. Por favor, las provisiones del 64, por supuesto, o algunas disposiciones del Reglamento Interior de Trabajo, siempre y cuando esté aprobado. Y los apercibimientos. Aquí habla por escrito, pero acordémonos que está la amonestación privada, la amonestación por escrito, está la suspensión de labores por más, no exceder de 8 días. Por favor, esa sí es una norma, ¿ven? Artículo 60 del Código de Trabajo. En uno de los incisos, ahí habla claro que en caso nos tengan que suspender de nuestro trabajo, esa suspensión sin goce de salario no puede exceder de 8 días. De hecho, en ese mismo artículo, ven contar ustedes que están prohibidos multas porque que les quieren imponer multas porque no dejamos a trabajar, eso es prohibido. De hecho, siempre he discutido de cuando dicen, si no venís entre semana, te vamos a descontar el séptimo. Eso es como que fuera una multa. Tiene que ser ilegal. Bueno. Entonces, aquí estamos, ya en caso de embriaguez sabemos que va a ser de forma inmediata, pero como requisito, por supuesto, que se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o bienes del patrón. Cuando el trabajador, el siguiente inciso, cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrón, pretendiéndole tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee. Si eso se da, él tiene derecho a despedirnos. Estamos hablando después del periodo de prueba.
Dice la segunda parte, no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad o sea, el patrono, luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad para la realización de las labores para las cuales haya sido contratado. 3 circunstancias específicas tiene este inciso, ¿sí? Cuando nosotros hacemos incurrir que tenemos cualidades, tenemos condiciones y conocimientos, que después vamos a mostrar que no es cierto. Que presentemos referencias o atestados personales cuya falsedad se pruebe después. Imagínense que yo trabajo en la universidad docente y no es cierto. Es una mala referencia. Y es más, si yo presento el título de abogado y no soy abogado, pues ya hay hasta responsabilidad de carácter penal. O que yo en mi trabajo demuestre claramente mi incapacidad para realizarlo. 3 circunstancias de este inciso que facultan al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo. Cuando el trabajador sufra la pena mayor o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoriada, hasta que esté ejecutoriada la sentencia, lo puede despedir, sin responsabilidad de su parte. Por supuesto, pues el trabajador va a hacer condena, el patrón no puede esperar una suspensión tan extensa, porque una vez esté ejecutoriada la sentencia, es motivo para que lo despida. Cuando el trabajador incurre en cualquier otra falta grave o las obligaciones le impongan a las obligaciones que le imponga el contrato. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado, también por leyes penales queda salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades penales comunes. Estas son las causas que facultan al patrono a darnos por despedirnos en forma directa. Pero bueno, también en los trabajos específicos hay causas adicionales al 77. Por ejemplo, en el trabajo de casa particular o trabajo doméstico de conformidad con el artículo 166, dice, son también justas causas, además de las del 77, para el que el patrono ponga término al contrato sin responsabilidad de su parte, la falta de respeto o maltrato notorio del trabajador doméstico para las personas que habitan la casa donde se prestan los servicios. Falta de respeto y maltrato notorio. Segundo, la desidia manifiesta por este trabajador en cumplimiento de sus obligaciones. Desidia es la falta de interés de querer desempeñar el trabajo. ¿Sí? O sea, no tenemos interés en el trabajo. Es motivo para que nos despidan. Con justa causa, es decir, sin responsabilidad para el patrón. Artículo 168, trabajo en el transporte. Vean, aquí 2 incisos bien claros y precisos. No pueden ser trabajadores del transporte. ¿Quiénes? Los que no poseen la edad. Vean qué interesante. Las licencias, el tipo de licencias, lo dan de acuerdo a las edades, ¿verdad? Los conocimientos técnicos, esa es otra circunstancia. Las aptitudes físicas y psicológicas es otra circunstancia. Claro, la clave es que estén en leyes o en reglamentos. También son causas en este trabajo del transporte para que el patrono dé por terminado los contratos del trabajador la infracción al contenido del artículo 64, inciso C, el alcohol, la embriaguez. Por eso ya se imaginan qué delicado estar trabajando en el transporte y que tengamos problemas con la bebida, sumamente delicado. En peligro la vida del piloto, la vida de las personas, la vida de terceros. Por eso es motivo para despedirlos sin responsabilidad. Y la falta notoria de respeto que se debe a los pasajeros. Esto, pues ustedes saben que más que todo algunos muchachos que se dedican a ser como auxiliares, como ayudantes,
a veces se le va un poco a la mano, es una falta notoria que ha sido visible pues, en Guatemala. Artículo 173, trabajo de aprendizaje. El patrón no puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de incapacidad manifiesta para aprender el arte, la profesión, el oficio. Imagínate, ni siquiera ahí. Artículo 81. En trabajo del mar y la vía navegables. Son causas justas que facultan al patrón a dar por terminados los contratos de embarque, que es el contrato individual de trabajo en el mar y la vía navegables, los que enumera el artículo 77 y los siguientes. La violación o desobediencia voluntaria manifiesta de las órdenes del capitán en uso de sus atribuciones, el abandono de la guardia de la nave, la falta de respeto que se debe a los pasajeros y la violación al artículo 64, inciso C, que volvemos a la embriaguez. Efectos. ¿Qué efectos produce? Ya nos despidieron. Ahora, ¿qué efectos produce? Dame un minuto, Ángel. ¿Qué efectos produce? La terminación de los contratos de trabajo conforme a una de las varias causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrón no lo comunique por escrito, al trabajador indicándole la causa del despido y o sea, el trabajador, cese efectivamente de sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrón ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto que le pruebe la justa causa que fundó su despido. Pero resulta que el patrono no lo logró probar. Entonces si el patrono no prueba dicha causa, deberá pagar al trabajador indemnización y a título de daños y perjuicios los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de la indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Para quedar bien claros que aquí no se aplica la teoría de la pirámide de Kelsen y que aquí lo que se aplica es el indubio pro operario, que aunque una norma constitucional diga algo, pero el código favorece más al trabajador, se va a aplicar la que más beneficia al trabajador. Pero para que nos quede bien claro esta parte del indubio pro operario, alguien que tenga su constitución y que me lea el artículo 102, inciso C. No, perdón, inciso es el S. ¿Quería decir algo, Ángel? No, yo creo que se le activó. ¿Alguien que tenga la Constitución? Yo, licenciado. Por favor, dime. Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Literal S. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediere el trámite de ese plazo hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Pero si se dan cuenta, ya habla de 6 meses y ha sido totalmente superado. Y ya este artículo habla más claro, ¿sí? Artículo 82. Yo quiero que a este artículo usted me le agregue, por favor. Quiero que alguien me lo escriba. Quiero que le agregue el artículo número 4 del decreto 42-92, que es precisamente la bonificación anual para el sector privado y público, el famoso bono 14. Artículo 4 del decreto 42-92, la famosa bonificación anual para el sector privado y público, el famoso bono 14. Y también a este 82 me le agrega
el artículo número 9 de la Ley Reguladora del Aguinaldo, decreto 76-78 del Congreso de la República. Quiero que me lo agreguen y si alguien los tiene, que me lo busque y lo leemos para que nos quede grabado. Disculpe, ley reguladora del aguinaldo o decreto, ¿cuál dijo? Disculpe, Lick. En la ley de reguladora del aguinaldo es el 76-78. Gracias, Lick. ¿No? Dime. El artículo 82 aquí agregó Marta. Vamos a ver lo que dice Marta. Pero me lo buscan para que alguien lo lea y nos quede grabado. Aquí estamos. Martita nos dice que es artículo 4 del decreto 42-92 y artículo 9 del decreto 76-78. Estamos hablando del aguinaldo y el bono 14. ¿Alguien que los tenga por ahí? Buenas noches, licenciado. Dime, Pamela. El decreto 76-78, el artículo 9 dice, para el cálculo de la indemnización a que se refiere el artículo 82 del Código de Trabajo, debe de tomar en cuenta el monto del aguinaldo devengado por el trabajador, de que se trate en la proposición correspondiente a 6 meses de servicios o por el tiempo trabajado por los servicios si no llegasen a ser 6 meses. Bueno, estamos ahí. Es la norma. Entonces, 82, agreguémosle, ya Pamela nos confirma que es el artículo 9 del decreto 76-78. Y ahora miremos el otro. Si gusta, lo leo, licenciado. Por favor, Martita. Artículo 4 dice, para el cálculo de la indemnización a que se refiere el artículo 82 del Código de Trabajo, se debe tener en cuenta el monto de la bonificación anual devengado por el trabajador en la proporción correspondiente a 6 meses de servicio o por el tiempo trabajado, si este fuera menor de 6 meses. Bueno, si se dan cuenta ustedes, ahí nos encontramos nosotros con 6 y 6. Por eso ustedes van a escuchar algunos libros que se encuentran en Guatemala que dice que hay que incorporar la 12ª parte correspondiente al bono y al aguinaldo. Y es efectivo porque son la 6ª parte de cada uno de ellos, pero por favor, a cada mes, aparte de cada año de salario que nosotros tenemos derecho de indemnización a un mes de salario por cada año laborado, hay que agregarle estas 2/6 partes que le dimos lectura del aguinaldo y el bono 14, la bonificación para el sector privado y público. Entonces, alguien que me lea el artículo, fíjense que de una vez lo vamos a analizar. El artículo este artículo, que es lo que ahorita les estoy explicando yo. Por eso quiero que en su código, si tiene su código, agréguenme el artículo 9 y el 4 que le demos lectura. Pero miren qué interesante el inciso A de este artículo, que lo voy a analizar de una vez. Su importe no puede ser, o sea, la indemnización no puede ser objeto de compensación, venta o cesión. Si usted es patrón y va a despedir a alguien, pero le debe, no le puede decir usted, ¿sabes qué? Que me quede la indemnización como pago de lo que me debes. No, señor, la ley lo prohíbe, no puede darse. El artículo 82, inciso A. 2, no puede ser embargada. La indemnización no se puede embargar. Perdone, pero no se puede embargar. Lo dice la ley, lo dice el 82, inciso A, no lo dice Diana Ortiz. Y este artículo es tan complejo, ustedes, que esta es la base legal para que tenga el patrono, que cuando usted deja de laborar para la empresa, dejó de laborar para la empresa, si dejó de trabajar para usted se va a jubilar, usted se va a retirar. Este artículo es la base para que mucho patrono diga que si usted está cubierto por el Seguro Social, no tiene por qué pagarle indemnización. Lo va a leer.
Y en todo caso dice que le pagaría la diferencia, de acuerdo a un estudio que nos va a hacer nosotros el Seguro Social, qué porcentaje de vida tenemos todavía. Imagínense, cuando la verdad, ustedes que son trabajadores, yo que soy trabajadores, el programa de IBS, usted paga un porcentaje y el patrón no paga otro porcentaje. No tiene nada que ver con la prestación de su servicio, no tiene nada que ver con la relación, con la producción que tuvo precisamente su patrón. Pero no, Corina, no se puede. No, aquí está clarito. Hoy tenés tu base legal. Sí, Corina, yo te digo, esta es la base, yo te digo, pero es la base legal, ¿oíste? Si hay una base legal, este artículo a mí no me parece para nada, pero no es de que me parezca, es la base legal, por favor. El día que usted tenga un caso de esos. Sí, Martita, pero fíjate que yo acabo de ver un documento donde el trabajador lo faculta. Para mí no debería de proceder, pero sabes que te aplican la ley de bancos. Ahora mi pregunta es, ¿prevalece la ley de bancos sobre el Código de Trabajo? Esa es una gran interrogante que tenemos. Para mí no. El trabajo es un derecho humano. ¿Qué dice la Constitución? ¿Sí? ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que nos vamos a regir por el principio de justicia social. Pero bueno, lo vamos a leer para que nos quede grabado. ¿Quién nos apoya aquí? Lo que pasa es de que, mira, también el abuso llega hasta donde nosotros lo permitimos, ¿va? El día que tengamos un caso, reventémoslo para ir sentando precedentes. De hecho, que llega hasta la Corte de Constitucionalidad para la interpretación de la norma. Pero a mí no, ¿cómo hace eso? Ellos aplican la ley de bancos. Pero imagínate el Código de Trabajo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el principio del derecho del trabajo? El principio, aunque está en la Constitución. ¿Por qué nos vamos a regir? Por el principio de justicia social. No, lo otro es con efectos lucrativos, mercantilistas. O sea, es otro aspecto. Bueno, vamos a ver quién me lo lee, pues no quieren colaborar, ¿verdad? Vamos a ver a quién ponemos, déjenme ver. ¿Yo lo había dicho, Ali? Espérate, güey, vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a hacer algo. Vamos a ver, pues, ¿estás por ahí, Astrid Alvarado? No estás, ¿sí? Buenas noches, licenciado, aquí estoy. Léeme el artículo 82, por favor. Disculpa. Ahorita voy, dame un segundo. Si tenés tu código, mejor. Si no, leemos la lectura acá. Aquí está. Artículo 82. Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79, el patrono debe pagar a este una indemnización por tiempo servido equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuos. Y si los servicios no alcanzan a un año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. La indemnización por tiempo servido se rige, además, por estas reglas. Literal A. Su importe no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado, salvo en los términos del artículo 97. Espérate, si solo vamos a ver una. ¿Se dan cuenta? El artículo 97 es solo por alimentos. Solo por alimentos. Continuamos. Literal B. Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tengan de vigencia el contrato o el tiempo que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho término. Inciso C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. Literal D. Es nula ipso iure la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse.
Literal E. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez no está obligado a satisfacer dicha indemnización, siempre que el asalariado de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede devengado, desde el momento mismo de la cesación del contrato, una pensión de invalidez, enfermedad o vejez, cuyo valor actuarial sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido. Si la pensión que cubra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuera menor, según su valor actuarial que conforme a la expectativa de vida del trabajador determine dicho instituto, el patrono queda obligado únicamente a cubrirle la diferencia. Si no gozare de dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponda. El trabajador que por enfermedad o invalidez permanentes o por vejez se vea imposibilitado de continuar en el desempeño de las atribuciones de su cargo y por cualquiera de esas circunstancias que debe justificar previamente se retire, tiene derecho a que el patrono le cubra el 50% de la indemnización prevista en este artículo, siempre que no goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero sí disfrutándolos. Este únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actuarial sea menor que la que le correspondiera conforme a la regla inmediatamente anterior. De acuerdo con la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado instituto, el patrono solo está obligado a cubrirle en el acto del retiro la diferencia que resulte para completar tal indemnización. En el caso de que la pensión que fije el trabajador en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo, según las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna. Si se dan cuenta, hasta molesta, por ejemplo, el antepenúltimo. Si la pensión que cubre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere menor según su valor actuarial que conforme a la expectativa de vida del trabajador determine dicho instituto. Imagínense ustedes, todavía no van a violación a nuestros derechos humanos, todavía van a ver nuestra expectativa de vida. Van a ver más o menos cuánto más vamos a estar en este mundo para que el patrón no se beneficie. La verdad que es una norma bien complicada, bien complicada, porque yo no creo que sea justo que, porque yo estoy cubierto por el Seguro Social, no me paguen la indemnización. Claro, son dos figuras totalmente diferentes. Una es de previsión social, que es el programa de IBS, que trabajadores pagamos un porcentaje y patronos pagamos otro porcentaje. No tiene nada que ver con lo que señala realmente el artículo 82 al principio, que por cada año de trabajo nosotros debemos de tener un mes de salario. Esa debería ser la regla general y no buscar el pretexto para no pagar tanto año de servicio a la clase trabajadora. Bueno, ya terminamos con los efectos, ya leímos el despido directo, el patrono nos despide y qué efectos vamos a tener. Veamos ahora el despido indirecto. Nosotros los trabajadores nos vamos a dar por despedidos, sin responsabilidad parte nuestra, todo va a ser responsabilidad del patrón. Son artículos 79 del Código de Trabajo. Es más, en el 80 van a ver ustedes que aquí está hasta la base legal para decir que este es el despido indirecto. Vean lo que dice. Son causas que facultan al trabajador. Si quieren, las preguntitas las vamos a dejar para el final para avanzar, ¿no? Solo para avanzar. Ángel y Cristina, lo vamos a dejar al final. Son causas justas que facultan al trabajador a dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Esos son cálculos que hace el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se me fue. ¿Quién estaba hablando? Son cálculos, Cristina, perdón. Son cálculos que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Yo te digo,
La norma es tan perjudicial para la clase de trabajadores que increíblemente. Pero bueno, vamos a avanzar entonces. Ahora sí, cuando el patrono cometa todos estos, todas estas circunstancias, nosotros nos podemos dar por despedido. Primero, o inciso A, cuando el patrono no le paga el salario, cuando el patrono no le paga al trabajador el salario completo que le corresponde, ¿sí? Es motivo para darnos por despedidos. También es motivo para darnos despedidos si no nos paga en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados. Queda salvo las deducciones autorizadas por la ley, esa es otra historia. Pero si no nos paga el salario completo, no nos paga en la fecha estipulada y en el lugar convenido, es motivo para que nos demos por despedidos. Cuando el patrón incurra durante el trabajo en falta de probidad y honradez, vean qué interesante esto, en falta de probidad u honradez, o se conduzca abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las desvías de hecho contra el trabajador. Pero se dan cuenta que al patrono le agregaron falta de probidad y honradez. Seguimos. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente suyo, o las personas que viven en su casa, cometan con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior. Bueno, si no te paga el bono, tenés motivo. Lo vamos a analizar. Si querés, ahorita solo vamos a avanzar un poco. D. Cuando el patrono directamente por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho contra el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y armonía para el cumplimiento del contrato. Cuando el patrono, un miembro de su familia o representante en la acción de las labores u otro trabajador esté atacado con alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate. Inciso G. Cuando exista grave peligro para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas en el lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. H. Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan labores o de las personas que ahí se encuentran. Cuando el patrono viole alguna de las provisiones contenidas en el artículo 66. Vean qué interesante Aquí sí, sí lo vamos a analizar detenidamente. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a un puesto de menor categoría y con menos sueldo o que altere fundamental o permanentemente cualquiera de sus condiciones de trabajo. Por eso nos podemos dar por despedidos. No, eso estamos viendo ahorita, Corina. Exactamente, mira. Es motivo para darnos por despedidos. Pero mira qué interesante. Sin embargo, en el caso que el trabajador hubiera sido ascendido a un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el cargo anterior, el patrono dentro del periodo de prueba, que les quiero decir que el ascenso en la iniciativa privada, también el periodo de prueba es de 2 meses. El patrono dentro del periodo de prueba debe
puede volverlo a su cargo original. Esa es una circunstancia. A Corina le dieron un ascenso, tenés 2 meses de prueba. Si no diste la talla, no cumpliste con las expectativas de la empresa, te regresan a tu cargo original. Si establece manifiesta incompetencia en el desempeño de su puesto al que fuere promovido, te regresan a tu puesto normal. Cuando el ascenso o aumento de salario se hiciera en forma temporal, porque puede ser, Corina, que usted va a ocurrir temporalmente a Astrid, pero están advirtiéndote que es temporalmente. Entonces aquí, sin ninguna responsabilidad, el patrono, cuando desee, te regresa a tu puesto original. Te tiene que decir que es un ascenso para pasar tu periodo de prueba. Si no, temporalmente vas a estar cubriendo a Astrid, y cuando Astrid regrese, vas a tener que regresar a tu puesto. Bueno, ahí estamos. Cuando el patrono incurre en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le impone el contrato. Y la regla del 77 va, que sea alguna infracción penal, pues es el derecho que tenemos de denunciar al patrón. Los ascensos, por supuesto, te tienen que mandar una nota. Vamos a tener efectos del despido indirecto. ¿Qué efectos produce cuando nosotros nos damos por despedidos? Primero quiero decirles que este 80 quiero que le pongan atención. Esta es la base legal para yo decirles que el artículo 79 es despido indirecto y que el 77 es despido directo. ¿Por qué? Vean lo que dice. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, estamos hablando del despido indirecto que acabamos de leer, constitutivas de despido indirecto. Como dijeron, póngale una chibola ahí para que vean claro que sí tenemos base legal para decir que es despido indirecto. Surte efectos desde que el trabajador lo comunique al patrono, debiendo aquel en este caso cesar inmediata y efectivamente en el desempeño de su cargo. Vean otra cosa que dice aquí interesante ustedes. El tiempo que se utilice para la entrega del cargo, del puesto, no se considera comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono debe remunerarlo al trabajador de acuerdo con el salario a que éste le corresponda. Si se dan cuenta, usted cesó, notificó, pero el tiempo que usted tenga para la entrega de cargo, puede ser cualquier cantidad de días, ya no son parte de su relación laboral. Se los van a pagar, pero usted ya no tiene relación laboral con la empresa. Bonita pregunta para el examen, ustedes, buenísima pregunta para el examen. Y con caso. En el supuesto anterior, el patrono goza el derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin justa causa. Si el patrón no prueba este último en los casos de contratos por tiempo indefinido, debe el trabajador pagarle el importe del preaviso. Claro, si nosotros estamos diciendo que nos damos por despedidos por alguna de las causas y el patrón no prueba que no son ciertas, entonces aquí nos tienen por abandono de nuestro puesto, de nuestro trabajo. ¿Y qué tenemos que pagar? Aquel preaviso que habíamos dado lectura. Y ese preaviso, como no lo dimos, entonces vamos a tener que pagar el importe de ese preaviso y además daños y perjuicios, si os hubiera. ¿Sí? El trabajador que se dé por despedido en forma indirecta goza asimismo el derecho de demandar al patrono antes de que transcurra el término de prescripción al pago de indemnizaciones y demás prestaciones legales que procedan. Esto es interesante porque todo prescribe, ¿eh? Nada es eterno. Usted va a tener un tiempo para poder demandar al patrón. Si no lo hace en ese tiempo, prescribe su derecho, ¿sí? Ya terminamos entonces por causas imputables a las partes. Ahora, por disposición de la ley, cuando termina un contrato de trabajo, porque así lo dice la ley. A plazo fijo, por supuesto. Por obra terminada, por supuesto.
Por causas expresadas en el contrato, también puede ser que nosotros le vamos a poner, por ejemplo, un interinato. Ahí está claro que cuando regrese el titular, a usted lo pueden despedir, ya lo leímos en una ocasión, sin responsabilidad parte del patrón. ¿Y qué efectos produce la terminación de un contrato a plazo fijo, hora determinada, sin justa causa? O sea, ¿cómo va a pasar eso? Artículo 86, incisos A y B. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes causas: por haber llegado el plazo fijo, haber finalizado el plazo, o el advenimiento del plazo en contratos a plazo fijo; por la conclusión de la obra, o sea, terminó la obra, terminó el contrato de obra determinada; por causas legalmente estipuladas que estén en el contrato. Pero también, por disposición de la ley, también puede terminar este tipo de contrato, por ejemplo, en el de embarque, que es en las vías navegables, en el mar y vías navegables. Puede cerrarse por tiempo indefinido, pero yo le subrayé ahí que también dice que este tipo de contratos de embarque, que es el contrato individual del trabajo del mar y las vías navegables, a plazo fijo o por viaje. Vean qué interesante. Hemos visto por obra determinada a plazo fijo indefinido. Ahora por primera vez vemos de que también puede firmarse un contrato por viaje. Y si no se estipula dónde termina, mire lo que dice este inciso, o este último párrafo. En caso de duda acerca de la duración de un contrato de embarco, que es un contrato individual de trabajo en mar y vías navegables, debe entenderse que concluye al terminar el viaje de ida y el regreso al puerto de salida. Entonces aquí también tenemos, por disposición de la ley, que termine este tipo de contratos a plazo fijo o bien por viaje. Y en el artículo 171 está claro: el contrato de aprendizaje solo se puede llevar a plazo fijo, o sea que va a terminar por disposición de la ley. Artículo 84. Bueno, ¿qué sucede si le vamos a poner fin a un contrato de plazo fijo y hora determinada? Veamos qué dice el artículo 84. En los contratos a plazo fijo y para ejecución de obra determinada, una de las partes puede ponerle fin al término, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo o la conclusión de la obra. No hemos llegado al plazo fijo ni hemos concluido la obra. ¿Qué nos corresponde si somos nosotros o es el patrón? Pagando a la otra parte los daños y perjuicios correspondientes. ¿Quién los va a calcular? Puede ser un inspector de trabajo y, si hay litigio, un juez de trabajo y previsión social. Si la terminación prematura del contrato ha sido decretada por el patrono, los daños y perjuicios que éste debe pagar al trabajador no pueden ser inferiores a un día de salario por cada mes de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo menor, si no se ha ajustado dicho término. Este mínimo de daños y perjuicios debe ser satisfecho en el momento mismo de la cesación del contrato y es deducible del mayor importe de daños y perjuicios que posteriormente determinen las autoridades de trabajo. Vamos con la siguiente. Causas de terminación involuntaria en los contratos de trabajo. ¿Por qué puede terminar involuntariamente un contrato de trabajo? A, por muerte del trabajador, y B, fuerza mayor o caso fortuito. La insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa, o la incapacidad o la muerte del patrón. Son causas que le van a poner fin, pero son involuntarias, que ninguno lo estaba buscando. Aquí otra vez nos encontramos con el bendito problema del seguro social y veremos qué porcentajes habla la ley en caso de muerte del trabajador. Por favor, Wendy, nos apoyas con el artículo 85. Muy bien, Gracias. Artículo 85. Son causas que terminan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean, sin responsabilidad para el trabajador
y sin que se extingan los derechos de éste o sus derechos o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud del ordenado por el presente código o por disposiciones especiales, como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. A. Muerte del trabajador, en cuyo caso, si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo. La obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe de un mes de salario por cada año de servicios prestados, hasta el límite máximo de 15 meses si se tratare de empresas con 20 o más trabajadores y de 10 meses si fueren empresas con menos de 20 trabajadores. Dicha indemnización deba cubrirla al patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devengaba al trabajador. En el presupuesto que las prestaciones otorgadas por el instituto en caso de fallecimiento del trabajador sean inferiores a la regla enunciada, la obligación del patrono se limita a cubrir en forma indicada la diferencia que resulte para completar este beneficio. La calidad de beneficiario del trabajador fallecido debe ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social, por medio de los atestados del registro civil o por cualquier otro medio de prueba que sea pertinente, sin que se requieran las formalidades legales que conforme el derecho común fueren procedentes, pero la declaración que el juez haga al respecto no puede ser invocada sino para los fines de este inciso. La cuestión se debe tramitar en incidente y b. La fuerza mayor o el caso fortuito, la solvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa o la incapacidad de muerte del patrono. Esta regla rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria la imposibilidad absoluta de cumplir el contrato. En estos casos, la Inspección General de Trabajo o los tribunales de trabajo y previsión social, si ya ha surgido litigio, deben graduar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa en concepto de despido, sin que en ningún caso éstas puedan ser menores del importe de 2 días de salario, ni mayores de 4 meses de salario por cada trabajador. Para este efecto debe tomarse en cuenta fundamentalmente la capacidad económica de la respectiva empresa, en armonía con el tiempo que tenga esta de estar en vigor cada contrato. No obstante, el límite máximo que establece el párrafo anterior, si la insolvencia o quiebra se declara culpable o fraudulenta, se deben aplicar las reglas de los artículos 82 y 84 en el caso de que estos den lugar a prestaciones o indemnizaciones mayores a favor de los trabajadores. Bueno, para que nos quede grabado, ya hemos hablado. Para causas que permiten poner contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes, a plazo fijo y por obra determinada, por causas expresamente estipuladas en la ley y por mutuo consentimiento. Aquí no hay responsabilidad para ninguna de las partes. Terminación de los contratos individuales de forma ilegal. Yo le agregué esto de forma ilegal, ¿por qué? Porque mucho patrono, sabiendo de que, por ejemplo, la mujer trabajadora en estado de embarazo o su periodo de lactancia, no la pueden despedir y se han dado casos donde la despiden. Por eso le puse ilegal. Cuando los trabajadores van a formar un sindicato, no los pueden despedir. Sin embargo, el patrón abusa y procede al despido a los miembros del comité ejecutivo y cuando una entidad está emplazada. Cuando se ha presentado un conflicto de carácter económico-social, que esto más que todo es que cuando un grupo de trabajadores colegiados o un sindicato hacen un pliego de peticiones y fueron a un tribunal que se llama de conciliación, que representa a un juez, el juez ya organiza o ya integra lo que es un tribunal de conciliación, ya es el planteamiento de un conflicto. Es un pliego de peticiones que tendrá que resolver. Si es sindicato, normalmente la discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si son trabajadores colegiados, pues es una red de peticiones.
Si se llegara a un arreglo, por ejemplo, el caso de los sindicatos, lo que suscriben con el patrón, lo que celebran con el patrono, un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si son trabajadores coaligados, no sindicalizados, lo que van a hacer es un convenio colectivo de trabajo, que por cierto, ambos tienen fuerza legal. Ahorita vamos a ver bien. Entonces, por favor, la mujer trabajadora. Bueno, quiero decirles, en el caso de la mujer trabajadora en estado de embarazo, periodo de lactancia, trabajadores en formación de un sindicato, y cuando está emplazada una entidad o una empresa, aquí para que el patrón no pueda despedir a sus trabajadores, necesita irse a un incidente, y es un juzgado que autoriza precisamente la destitución del trabajador. Pero en el caso del comité ejecutivo de un sindicato es sumamente complicado, porque conforme con el artículo 223, dice que es a través de un juicio ordinario, y el juicio ordinario en materia laboral es sumamente complicado y extenso. Entonces es más difícil despedir a un miembro, a un dirigente sindical que es miembro del comité ejecutivo, que en los otros casos que es a través de un incidente. Pero el patrono no puede tomar la decisión de despedirlos, necesita la autorización judicial. Por eso le pide que terminen los contratos de trabajo, pero en forma ilegal. Y al final los van a obligar que en 24 horas tendrán que reinstalarlos. Si no llegaron los procedimientos que establece la ley, los tienen que reinstalar. Hemos quedado claros en otras ocasiones que esta clase de trabajadores no necesariamente nosotros tenemos que, si somos abogados, decir, bueno, te vamos a pedir tu indemnización de prestación. No, señor. Aquí lo que procede es la figura de la reinstalación. Por supuesto, le van a pagar todos los salarios que dejaron de percibir. Por eso dice, artículo 151 del Código de Trabajo, inciso 6d. Despedir a las mujeres que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad, salvo que por causa justificada, en falta grave a los deberes derivados del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, dice 177, pero por favor quítenle el 1, es nada más 77. En este caso, el patrono debe gestionar ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá hacer efectivo el mismo hasta no tener la autorización expresa o por escrito del tribunal. En caso de que el patrono no cumpliera con esta disposición, la trabajadora podrá concurrir a los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación. ¿Sí? Estamos claros de que en este caso no se puede despedir. Y si despide, es una terminación ilegal de un contrato de trabajo. Formación. Estamos con los trabajadores en formación de un sindicato. Artículo 209 del Código de Trabajo. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento que den aviso por cualquier medio a la Inspección General de Trabajo. Si se incumple con lo establecido en el artículo anterior, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas. Vean. Ahora miremos qué pasa con los miembros del Comité Ejecutivo. Artículo 223, inciso D, del Código de Trabajo. Dice, los miembros del Comité Ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren en sus mandatos, que es de 2 años, y hasta 12 meses después de haber cesado el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo, a menos que incurran en causa justa de despido debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario
ante el Tribunal de Trabajo competente. Si se dan cuenta, es el único caso donde la ley exige que sea un juicio ordinario. El emplazamiento. Aquí comienza a partir del artículo 377. ¿Qué es lo que dice? Que una vez esté emplazado, todos los trabajadores gozan del derecho de inamovilidad. Estén o no sindicalizados, no pueden despedir. Si un patrón no quiere despedir cuando una entidad está emplazada, lo debe hacer a través de suplicar o de hacer su petición ante un juez. ¿Sí? Y si no lo hace, pues le va a indicar que tiene 24 horas para reinstalar al trabajador. Vamos a ver qué dice esta norma. Artículo 280. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo de la empresa en que se ha planteado un conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones, o sea, los que nunca tienen que se meten a este tipo de ¿qué le creo? De lucha, aunque no y suscrito pliego de petición, o no se hubieran adherido al conflicto, no quieren nada que ver con el conflicto, debe ser autorizada por juez, quien tramitará en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que sea prejuzgue la justicia o injusticia del despido. No, aquí únicamente tiene que requerir que gozan de inamovilidad y para poderlos despedir necesita autorización judicial. Si se produce la terminación de los contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en el artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior. Este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Y ahí pues comienza a hablar todo lo demás, pero lo importante es, el juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este caso, la resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes a haber ingresado la denuncia al tribunal. Miren, es importante, es importante. Ahora después vamos a dar tiempo para preguntas. Vean, ya hemos hablado en alguna ocasión con ustedes y dicen, Lick, yo no consigo trabajo porque dan malas referencias mías. El lugar donde yo trabajé anteriormente no me permiten que yo avance porque dan malas referencias mías. Por favor, mis queridos estudiantes, artículo 87 del Código de Trabajo no se les puede olvidar. A la terminación de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que termine, el patrono debe dar al trabajador un documento, una constancia, un certificado. ¿Y qué va a contener ese certificado? La fecha de entrada y de su salida, cuándo inició su relación laboral y cuándo la terminó. La clase de trabajo ejecutado, qué puesto desempeñó. El salario ordinario y extraordinario devengado durante el último periodo de pago. Pero si usted es trabajador, o usted le sugiere al trabajador, si el trabajador lo desea, el certificado debe terminar también, miren qué interesante esto, la manera como trabajó. Es la recomendación. Vean, cuando uno se va, dicen que qué lástima que se va, pero casi lo empujan a uno. Pero no importa. Que digan que usted se va y que fue un excelente trabajador. No pueden dar referencias diferentes a usted. Y ve la causa o causas de terminación del contrato. Que no vayan a decir que usted fue mal empleado cuando están indicando que usted se va por reorganización, que se va por renuncia o por cualquier otra circunstancia. Entonces, este documento que no se les olvide, este documento nos podría servir para evitar tanta represalia precisamente de la clase del patrón. La negativa por parte del patrón de extender la constancia de trabajo producirá como efecto la sanción contenida en el artículo 272, inciso F del Código de Trabajo.
donde el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo va precisamente a producir esta sanción. Solo déjame ver. Ahora quiero terminar con esto. Las prestaciones irrenunciables de todo contrato individual de trabajo. Ya dejamos de trabajar, ustedes ya nos dieron la constancia. Pero hay. Sí, pero lo importante es que el código te habla de documento, que puede ser cualquier documento, o bien, como dice aquí, un certificado. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver, un momentito. Quiero que terminemos esto. Las prestaciones irrenunciables de todo contrato de trabajo. Terminamos la relación laboral, terminó el contrato de trabajo, pero estas 4 prestaciones son irrenunciables. De veras, por cualquier circunstancia que usted lo hayan despedido, el patrón está obligado a cancelarse. No hay que mire usted por su falta grave, no señor. Las tiene que pagar porque son irrenunciables. Vamos a ver 4 artículos para que veamos diferentes leyes, por alguna pregunta que me estás haciendo de su grupo ahí, y miremos estas de la bonificación incentivo. Luego las vacaciones y la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, el famoso bono 14, y el aguinaldo. ¿Quién nos apoya con la lectura de la bonificación incentivo? Lo que está en pantalla, si quieren. ¿Quién nos apoya ahí? Si gusta, le apoyo el Artículo Por favor. Sonia. Sí. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, Artículo 1. Decreto número 37/2001 del Congreso de la República. Permítame un segundito. Se crea a favor de todos los trabajadores del sector privado del país, cualquiera que sea la actividad en que se desempeñen, una bonificación incentivo de 250 quetzales que deberán pagar a sus empleados junto al sueldo mensual devengado. En sustitución de la bonificación incentivo a la que se refieren los decretos 7889 y 7-2000, ambos del Congreso de la República. Artículo 2. Decreto número 37/2001 del Congreso de la República. Se incrementa en la cantidad de 50 quetzales la bonificación mensual a favor de todos los trabajadores del organismo ejecutivo, presupuestado con cargo a los renglones 011, 21 personal supermunerario, 022 personal por contrato y 031 jornales, otorgado a través del Acuerdo Gubernativo 66-2000 de fecha 26 de enero del 2000, quedando en consecuencia dicho bono en 250 quetzales mensuales. Artículo 3. Decreto número 37-2001 del Congreso de la República. Se incrementa en la cantidad de 50 quetzales el bono mensual a favor de los pensionados otorgado mediante decreto número 3-2000, reformado por el decreto número 36-2000, ambos del Congreso de la República, quedando en consecuencia dicho bono en 250 quetzales mensuales. Artículo 4. Decreto número 37-2001 del Congreso de la República. Se crea una bonificación mensual de 250 quetzales para todos los trabajadores de las entidades descentralizadas y autónomas presupuestados con cargo a los renglones 011, personal permanente, 021, personal supermunerario, 022 personal por contrato y 031 jornales. Bueno, ese es en cuanto a la bonificación. Veamos hoy en cuanto a las vacaciones, ¿sí? Las vacaciones dice, artículo 130 del Código de Trabajo, todo trabajador sin excepción tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas
después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrón, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de continuidad del trabajo se determina conforme a las reglas del inciso 6D del artículo 82. Artículo 133, segundo párrafo del Código de Trabajo. Cuando el trabajador cese en su trabajo, cualquiera que sea la causa, antes de cumplir un año de servicios continuos o antes de adquirir el derecho de un nuevo periodo, el patrono debe compensarle en dinero la parte proporcional de sus vacaciones de acuerdo con su tiempo de servicio. No importa la causa, las vacaciones no las tienen que pagar. La bonificación anual, ¿sí? Ahí hablamos de la bonificación incentivo, ahora vamos a hablar de la bonificación anual. Solo déjame ver, sí, aquí está. ¿Nos seguís apoyando? ¿O alguien más? Sí, con gusto, licenciado. Bonificación anual. Artículo 1. Ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Decreto 42-82 del Congreso de la República. Se establece con carácter de prestación laboral obligatoria para todos los patronos, tanto del sector privado como del sector público, el pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el trabajador. Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo anual que obligatoriamente se debe pagar al trabajador. Artículo 2. Ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Decreto 42-82 del Congreso de la República. La bonificación anual será equivalente al 100% del salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes. Para los trabajadores que hubieran laborado al servicio del patrono durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha de pago, si la duración de la relación laboral fuere menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. Artículo 3. Ley de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, decreto 42-82 del Congreso de la República. La bonificación decretada deberá pagarse durante la primera quincena del mes de julio de cada año. Si la relación laboral terminare por cualquier causa, el patrono deberá pagar al trabajador la parte proporcional correspondiente al tiempo corrido entre el 1 de julio inmediato anterior y la fecha de terminación. Ahí estaríamos con la bonificación anual. Nos queda ahora el aguinaldo. Por favor. Muy bien. Aguinaldo. Artículo 1. Ley reguladora de la prestación del aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Decreto número 76-78 del Congreso de la República. Todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo el equivalente al 100% del sueldo o salario ordinario mensual que estos devenguen por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente. Artículo 2. Ley reguladora de la prestación del aguinaldo para los trabajadores del sector privado, decreto número 76-78 del Congreso de la República. La prestación a que se refiere el artículo anterior deberá pagarse el 50% en la primera quincena del mes de diciembre y el 50% restantes en la segunda quincena del mes de enero siguiente. Las empresas o patronos particulares que por convenios, pactos colectivos, costumbre o voluntariamente cubran el 100% de la prestación de aguinaldo en el mes de diciembre no están obligados al pago de ningún complemento en el mes de enero. Bueno. Entonces, ya con eso terminaríamos nosotros esta parte de la terminación de los contratos de trabajo. Para el primer proyecto ya nos quedan 3 temas, que son las jornadas de trabajo, el salario y la prescripción. El licenciado nos puede estar apoyando ahí con
en el tema de el salario. Pero, por ejemplo, pues nosotros queremos decir, como vamos obviamente Dios, pues vamos a terminar muy bien el programa. Y eso pues va a ser sumamente valioso para nosotros. Entonces, pues sí quisiera terminar, pero hemos ido aprendiendo juntos tantas cosas y creo que hemos avanzado muchísimo. Entonces, ahorita veamos algunas preguntas ya tenemos un poquito de tiempo ahí. Vamos a ver, yo escuché que en un caso de un trabajador que murió y lo vincularon con la municipalidad emitió un comunicado donde decía que era trabajador de una empresa subcontratada y no se haría responsable de su muerte. Ese fenómeno se da mucho, se da mucho. Por ejemplo, yo trabajé para como el sindicato de ustedes, trabajé tampoco yo en mi vida profesional con las empresas, pero con una que trabajé, me recuerdo que nos vincularon, yo trabajaba para la empresa esta, y el subcontratista, pues dentro del pacto estaba que las personas utilizaran el uniforme, tuvieran el logo de la empresa, que es una empresa transnacional. El asunto es de que de repente demandaron a la empresa que indicaba el overall, pero a la hora de la hora pues se probó de que era la otra empresa, y la otra empresa pues tuvo que pagar. Pero en este caso, pues él tenía derecho a demandar también a quien verdaderamente lo contrató, porque ese es un problema, ¿no? Que muchas veces se demanda a la MUNI, pero la MUNI no es el patrón, sino es un tercero que está prestando servicios. Y el problema es de que nosotros vamos a perder, Jamie, por percepción, algunos derechos que nos corresponden. Por eso tenemos que estar bien claros y precisos a quién vamos a demandar. Vamos a ver qué dice Amariles. Amariles dice, buenas noches, la verdad, ellos no respetan el emplazamiento. Es cierto, pero acuérdate, de hecho te quiero decir que hoy precisamente me hablaron de un caso donde está emplazada la entidad y lo despidieron. Entonces yo ahorita pues vamos a tener que proceder a hacer lo que dice la ley. Entonces yo te digo, ya les advertí que este caso posiblemente pues, va a tener que terminar hasta en la Corte de Constitucionalidad. Porque tenemos que, fíjate que interesante, Marilis, de que nosotros tengamos conocimiento si hay jurisprudencia en la Corte Constitucional o criterios para juntárselos a los jueces, para que los jueces no están buscando otra interpretación más la que ya establece la ley. Luego dice Rick una pregunta, se ha dado un subgrupo 18, ¿puede extender carta también? Difícil, ¿no? Porque ahí estamos hablando de conformidad con la ley, dependiendo en qué entidad estés, pero si estás con el Estado directamente, acuérdate que esto lo califican como servicios técnicos o servicios profesionales. Ya lo vimos en una ocasión, que dicen que no estás incluido dentro de los que hablamos de los funcionarios públicos ni los empleados públicos, ni cuando te pagan con dieta, ni cuando te pagan este servicio. Pero si te dieran una carta sería buenísimo, pero dudo que la demuestres, porque ellos están evitando el que uno logre probar algún tipo de relación familiar. Vamos a ver. Vamos a ver, y lo que dices, que disculpe, el pago de un día de vacaciones no gozada equivale a un día laboral. Lo que pasa es que tienes que sacar los porcentajes. Acuérdate que ahí, pues, hasta con una regla de 3 puedes sacar más o menos cuánto te corresponde. Pero tenemos que hacer los cálculos porque tú me estás indicando. Vamos a ver si nos da tiempo, vamos a hacer los cálculos hoy. Vamos a ver qué dice Cristina. No, pero 3 meses no puede ser, Cristina. La ley habla de 2 meses. No pueden ellos abusar de 3 meses. Eso habría que denunciarlo a la Inspección de Trabajo porque están violentando ellos, porque el periodo para una iniciativa privada es de 2 meses y en el Estado ya hablamos de que es de 6 meses. Vamos a ver qué dice Daniel, no logro entender, no dan nada porque crea relación de dependencia. Sí, es lo que estamos hablando de la pregunta que nos hicieron ahí del subgrupo.
no te dan ni para solicitar préstamo. ¿Sabes por qué no van a ir? Porque hay casos que he visto en los tribunales donde efectivamente el jefe, el jefe, pues al final nos atendió bien, que nos dio una nota y con eso hicimos un préstamo. Y yo he visto muchas de esas notas en juicios, las he visto. Sí, ya te digo, hoy precisamente, también esta semana, fin de semana, me enteré que, por ejemplo, el Ministerio de Educación está actualizando como los porcentajes de alumnos que hay en cada clase, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, lo que habla el Ministerio de Cultura, ¿va? Y ahorita precisamente están trasladando profesores de unos lugares a otros, lo que yo considero que le están violentando sus derechos, pues tendrá que ser de común acuerdo, ¿va? No tendrá que ser de común acuerdo. Ellos, el Ministerio deduce que ya no hay alumnos. Yo no sé si se han dado cuenta, pero por ejemplo, yo recuerdo que no les voy a dar el municipio, pero en unos municipios, fíjense que me contó un maestro que en ese hay 4 maestros y habían, en total, habían 14 alumnos. Entonces, hay lugares, hay aldeas, hay caseríos, hay aldeas donde hay 2 escuelas y ya no hay alumnos. Por diferentes motivos. Primero, porque no sustituirlo muchos colegios. 2, hay mucha gente que viajó a Estados Unidos, pues. Y, por ejemplo, yo le digo, las regiones que les comento, en la región del Oriente, hay aldeas donde ya ni las personas, ya casi todos se fueron para Estados Unidos, y son escuelas bien formales, escuelas donde, pues, un tiempo que tuvieron auge, pues se utilizaban 5, 8, 10, 12 maestros. Y el problema es de que no hay alumnos. Entonces van a tener que ver cómo hacen ellos para llegar a un acuerdo y poderlos trasladar y no despedirlos, ¿no? Lick, disculpe que me meta, pero fíjese que esto se está dando ahorita a raíz de la situación de COVID. Lick, bajó mucho la población en algunas escuelas. Imagínate que yo me enteré de una escuela, Brenda, un alumno ellos, un alumno, una aldea. O sea, yo te digo, se vuelve complicado ahí muchas cosas, ¿va? Una, que yo pienso que aquí el trabajador tiene que ser un poco accesible. ¿Sabes por qué? Yo entiendo que no te pueden cambiar y modificar las condiciones de trabajo. Ya lo vimos acá y en el Estado es igual. Pero el problema serio que tenemos es de que, ¿qué vas a hacer, Brenda? Si hay, fíjate que yo me enteré, habían 8 profesores y solo dejaron 4. Claro, los otros de común acuerdo decidieron irse a otro lugar, ¿va? Pero es un problema serio que se está dando con la educación. Yo creo que la pandemia también terminó de perjudicar, pero yo sí te quiero decir que el problema ya venía años, muchos años, porque yo me enteré de este problema, sin exagerarte, hace unos 10 años, en una aldea donde hay 2 escuelas, y los alumnos, te lo prometo, entre las 2 escuelas, era un problema, casi que decir, no se pase a la otra escuela porque me voy a quedar sin alumnos. Entonces, y yo platiqué con alguien que, pues, es mi amigo de infancia, que es profesor, y me dice, vos, qué delicado, ¿no? A mí me da temor de que el Ministerio de Educación diga, bueno, le vamos a cancelar su contrato, ¿va? O lo vamos a trasladar donde, acuérdate que esos son del lugar y qué problema tiene. Vamos a hacer otras 2 preguntas más. Vamos a ver, Esther, ¿qué dices? Lick, solo para agregar ahí, fíjese que el problema es que en las áreas donde la población no bajó, ahora lo que están haciendo es no dar contratos ni reubicar personal, sino que ahora están obligando a que usted tenga una estadística mayor. Por ejemplo, ahorita en la escuela en la que yo estoy, las maestras de primer grado tienen 45 alumnos cada uno. Ahí está bonito. Yo te digo, no te doy el lugar porque por pena, ¿va? Pero sí te digo, me enteré de que sí está complicado. No, yo te digo, ya 45 alumnos ya está bien. Y yo te digo, la labor del maestro es una labor increíble. Si son maestras, te felicito, porque
es una labor increíble. A mí, por ejemplo, no se me olvida mi profesor de mi primer año, jamás se me va a olvidar. Pero acuérdate que en ese tiempo sí se permitía la vara. Pero, pues yo te digo, siempre lo recordamos, cada vez que reunimos con unos amigos con los que yo crecí, siempre nos recordamos del profesor, que la labor ha sido increíble, ¿verdad? Te digo, maestro es algo valioso. Y mayormente el de primaria, que es el que nos enseña las primeras letras, ¿verdad? Así de que te felicito y espero entonces de que, no, yo pienso que de común acuerdo puede haber una bonita reubicación y que la educación, pues, definitivamente es valiosa para nosotros. Déjame ver entonces. Una consulta. En caso de reinstalación ya se terminó y se remitió al MP. Sin embargo, la entidad sigue sin acatar la sentencia. Ya firme por juez competente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, Jiménez, no te olvides de que recientemente crearon un juzgado directamente para eso. Que hace un mes más o menos ya hay un juzgado directamente precisamente para conocer esos casos. Me gustaría que de repente miráramos eso, si te pudieras investigar, Kimber, porque eso es lo que tú dices, es una gran verdad. Llegas con la nota de reinstalación y el entidad nominal dice que no lo hace y no lo hace y no lo hace, ¿no? Entonces yo creo que ahorita que hay un juzgado ya especializado, podrían cambiar las cosas. Te despidieron y estaba... ¿Pero qué contrato tenías, Amaris? Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo tenía el contrato 029, pero como trabajaba para una institución de gobierno donde a raíz del volcán de fuego se creó una plaza y me trasladaron a mí a esa plaza. Entonces, de hecho, mi contrato no es como que lo presentaron como una necesidad de la institución para hacer gestiones a nivel internacional. Pero el despido se dio porque yo no me presté a una situación prácticamente de corrupción y denuncié en la situación y entonces quedó mi contrato en el aire, ¿verdad? Yo demandé, lamentablemente la abogada que me asistió la metió por la vía ordinaria. Entonces, cuando yo me di cuenta y empecé a investigar, dije, está emplazado el ministerio. Hablé con el sindicato, pedí el número de emplazamiento, solicité al juzgado el cambio de abogado. Entonces me tuve que adherir al emplazamiento. Y de esa cuenta fue que yo gané el caso. Sin embargo, después de que me volvieron a reinstalar, empecé a tener problemas. Entonces el juzgado empezó a plurinacional, empezó a darle seguimiento a mi caso y he sido víctima de discriminación por el hecho de regresar, ¿verdad? Entonces me pusieron en condiciones así bien feas, me volvieron a despedir, volví a demandar, entonces tengo el caso nuevamente ganado, pero no me han mandado a reinstalación, o sea que estoy todavía en esa situación porque como el juzgado 15º está un poco, lleva los casos muy lentos, ¿verdad? Sin embargo, he ganado y también lleva una pregunta para usted, ¿por qué razón el gobierno, diría yo, el gobierno del Estado discrimina a las personas? Yo quisiera saber un fundamento de derecho, porque si usted ha demandado al Estado, difícilmente dentro del mismo, porque en el tema en mi caso es por el tema ejecutivo, ¿verdad? Me dicen de que puedo acceder a un trabajo en el judicial o en el legislativo, pero no puedo tener acceso a una plaza en el ejecutivo. No sé por qué puede darse eso. Para mí es un tema de discriminación. No. Ese puede ser abuso, pero no te pueden. Acuérdate que leímos un artículo donde nadie te puede limitar tu derecho al trabajo. Nadie. Salvo por disposición legal, ¿va? Por ejemplo, te digo, hablamos nosotros aquellos casos donde hay sentencia y donde la pena accesoria te indican que durante determinado tiempo no puedes
optar a un cargo de elección popular, por ejemplo. Pero de lo contrario, no vas a encontrar ninguna base legal para que ellos te discriminen. Ninguna. No, ahí lo que se hace es un abuso, pues. Vamos a ver esta que dice Alan Eduardo Gutiérrez. Buenas noches, una consulta. A un empleado fue sorprendido robando dinero de caja, según las cámaras de video. Es un despido directo, según el artículo 77, ahora ya lo tenés claro. Según entendí, solo tiene derecho a bono, aguinaldo, vacaciones. Nada más esta persona presentó una carta de renuncia por el mismo sin coacción alguna. Es un caso que le pasó a un conocido. ¿Sabes qué es lo que pasa, Alan? De que, por ejemplo, en los bancos es bien delicado porque a veces los bancos, si te das cuenta, cuando se dan algunas circunstancias, no son públicos, precisamente para no afectar la imagen. Y acuérdate que tampoco uno puede estar reproduciendo esas cosas porque es delito. Entonces, pero se da mucho de que te busca renuncia para evitar precisamente que salga a luz un caso donde un empleado, por ejemplo, en el caso que me estás comentando, ahí alguien tomó dinero, entonces es un poco delicado. Pero sí estamos claros de que le puede aplicar el 70, porque eso está clarísimo, Claro, él ya presentó su denuncia, ¿va? Pero de todos modos era valedero su despido, era valedero, ¿ves? Y ahí, si hay cámaras, imagínate, pues es un medio que tenía el patrono como probar realmente que él está infringiendo. Y hoy te diste cuenta que sí es motivo de despido, o sea, y despido directo. Una duda, cuando una mujer embarazada le cambian el puesto, es decir, espérense ustedes, quiero ver esto de la mujer embarazada. Dice, sí es cierto que están haciendo traslados de maestros, porque en la escuela donde están mis sobrinos, Formada Cretina, no hay muchos alumnos y por eso hicieron el traslado de maestros que fueron personas mayores de edad. Sí, fíjate que de hecho, por lo que nos hablaba Brenda, fíjate que ahí les dieron un poco más de privilegio lo dice la ley, lo dice la ley. Le dieron como, ¿qué te dijera yo? Como algo alterno más a los profesores de mayor antigüedad, como el derecho de antigüedad. O sea, lo hicieron para poder remover a las personas, a unos profesores los otros, los que más tiempo tuvieron, pues dejaron, pero vamos a ver, entonces dice, tengo una duda, cuando una mujer embarazada le cambian de puesto, es decir, de ventas a una administrativa, después de enterarse del embarazo, el cual tiene un sueldo base más comisiones, ¿puede ser ajustado o solo deben pagar la base e iniciar un nuevo contrato? No pueden cambiar las condiciones de trabajo. Y acuérdate que la mujer, oíme, bueno, tenés que leer esa parte a partir del 151, ¿eh? Leed esa parte, donde dice que la mujer en estado de embarazo debe notificar al patrón, y a partir de ahí el patrón está obligado, a tenerte las consideraciones del caso por tu embarazo. Habría que ver. Todos vamos a tener el caso, lo vamos a estudiar en su oportunidad, ¿va? Que va a ser despuesito de la Semana Santa, vamos a ver esos casos. No tengo ahorita aquí el artículo, hombre, pero me hubiera gustado que lo leyera bien, porque sí debe haber algún tipo de protección por parte del patrón, ¿no? Sí debe de haber. Pero habría que ver si ya realmente no lo están cambiando para despedirlo. Sí, licenciado, yo le puse el caso. Lo que pasa es de que cabal tuve una conocida y ella me preguntaba lo mismo. Me decía, mira, lo que pasó es de que yo solo les comenté a ellos que yo estaba embarazada y rapidito me llamaron que qué pensaba hacer. Si pensaba renunciar, cómo pensaba tener un niño. No, jamás. Entonces, yo le dije, pero sí les habías comentado que querías renunciar cuando tuvieras tus hijos o qué pasaba. Me dijo, no, es que fíjate que al final solo me quisieron convencer que yo quisiera renunciar.
Entonces yo les dije que no, yo no pensaba renunciar. Entonces ya después vino ella y dice de que como que empezó a hablar con varios y varios lo quisieron como que al final convencerle de renunciar como tal. Va, como no lograron eso, la llamaron nuevamente, ¿verdad? Y le decían, mira, sí, ya consideramos tu caso, te vamos a dar todo lo que necesitas para ir al éxito, ¿verdad? Para hacer todo su proceso, pero no te podemos seguir dejando en el área de ventas. Y en el área de ventas tenía, por ejemplo, su sueldo base, lo que le comentaba, más sus comisiones, ¿verdad? Entonces, Pero ya la cambiaron más no para favorecerla, sino para perjudicarle en el salario. Sí, Vayan exactamente. que hacer ellos ahí, decir, no la podemos despedir, que se nos viene el mundo encima. Ajá. Entonces ahorita la cambiaron de puesto y todo, entonces yo le decía que para eso mejor se fuera con el Ministerio de Trabajo, porque hasta donde yo sabía era como un despido indirecto, ¿verdad? Eso que le estuvieran disminuyendo su salario y toda la cuestión. Ujú. Y hasta un abogado creo Pero que mira, estaba, pues, de la empresa le estaba hablando. pero tiene que tener cuidado, porque ahí te lees esa parte, tal vez la discutimos después. Léete esa parte donde tú notificas a la empresa que estás embarazada y ahí la empresa te tiene que tener consideraciones por tu estado de embarazo. Que ellos no vayan a justificar que la sacaron de ventas por el peligro y que por la consideraron. O sea, si tienen abogado la empresa, fácil te va a aplicar esa norma, ¿viste? Ahí la lees y la discutimos. Sí, está bien, Bueno. gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, vamos a dejar hasta ahí la clase del día de hoy. Yo sé que hay muchas preguntas. Esther no te la puede contestar porque no mucho te la entendí. Pero bueno, la vamos a dejar para la otra clase, Esther, porque voy a tratar de que después de la Semana Santa tal vez solo toquemos la percepción, que es un tema bien corto, para que podamos platicar un poco de diferentes casos que ustedes plantean. Bueno, nada más quisiera desearles un feliz descanso, una Semana Santa tranquila, de descanso nada más, que todo salga bien. Y si Dios nos permite, pues nos vemos el lunes después de Semana Santa. Así de que por favor, todo con prudencia. Espero que Dios nos guarde y nos cuide con todo lo de la Semana Santa. Así de que de todo corazón disfruten y nos vemos el día lunes después de la Semana Santa. Un fuerte abrazo. Licenciado.